iglesia, vamos y trajo tus palmas. Vamos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos, iglesia, dígalo. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vamos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Vamos a decir, iglesia. Vamos a decirle fuerte. Grande y fuerte es nuestro Dios. Oh, sí. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, toda gloria y honra sea para ti. Vamos a decirle vestido. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, vamos. Sea para ti. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya. Déselo más fuerte al Rey de Reyes. Quiero invitarte a que levantes tus manos en señal de gratitud y le digas con todo el corazón: heme aquí, Señor Jesús. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor.
brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo, Jesucristo. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. La semana pasada hablamos un poco del balance que debe existir en nuestra vida espiritual y en nuestra vida terrenal. Un balance donde podemos obtener esas bendiciones que nos da Dios, esa bendición de la vida eterna, y también podemos disfrutar de esas bendiciones que nos da Dios aquí en la tierra, donde podemos disfrutar las bendiciones terrenales como son la familia, los amigos, los conocidos, los carros, las casas, los celulares, pero también podemos saborear de la espiritualidad, del tiempo que vamos a pasar con Dios y cómo conciliar esas dos ideas. Así que vamos a estar viendo el libro a los Efesios. Si abre usted su Biblia en Efesios, ahí es donde vamos a estar. Lo primero, para poder nosotros balancear nuestras vidas, para poder equilibrarnos, necesitamos conocer nuestro llamado. Necesitamos conocer para qué estamos, para qué somos llamados. Y lógicamente hay un llamado general y hay un llamado particular. Cada quien tiene un llamado diferente con respecto a su vocación y a su ministerio. Ya sea que usted sea una de las personas que Dios le ha llamado para predicar el evangelio como pastor, como evangelista, como misionero, o que usted sea una persona que Dios le ha llamado a predicar el evangelio como padre de familia, como compañero de trabajo, como amigo, como ciudadano. Los ministerios son el propósito particular, individual que cada persona tiene. Pero luego está el propósito general. El propósito general es bien importante conocerlo, porque cuando un humano intenta ponerse bien con Dios e intenta ponerse bien con su gente aquí en la tierra y no sabe ese propósito, va a batallar un chorro, va a sufrir mucho, va a tener tiempos muy difíciles. Así que si nosotros vamos a buscar ese propósito a la palabra de Dios,
Vamos al libro de Efesios, porque andamos buscando un balance, y para hallar ese balance necesitamos ese propósito. Vamos a Efesios capítulo 1 y del versículo 3 en adelante dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y aquí nos está diciendo la palabra de Dios en todos estos versículos que tenemos muchas bendiciones. Pero estas bendiciones son según su voluntad, para cumplir su propósito. Entonces estamos súper llenos de bendiciones. Pero el asunto de esas bendiciones es que hay un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a mi voluntad, no de acuerdo a lo que quiere el pastor, no de acuerdo a lo que quiere el presidente o ningún otro líder, ya sea político o religioso. Todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces, en ocasiones, alguien le puede preguntar: ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito aquí en la tierra? Tu propósito principal. Y ese es algo bien importante para nosotros saber. ¿Cuál es el propósito número uno que usted tiene? El número uno, el primer propósito que tiene. Yo, cuando me hice esta pregunta, contestaba como algunas personas contestan. Yo decía, bueno, pues el propósito de Dios para mí es ser pastor. El propósito para mí es ser buen padre de familia. Y siendo buen pastor puedo llevar a mi iglesia y educarla en lo que dice la palabra de Dios, no en la que la gente se ha imaginado, o en la cultura, o en la tradición, o en las prácticas religiosas, sino en lo que dice la palabra de Dios. Y como padre de familia, pues mi propósito es educar a los niños, a mis hijos, y que crezcan bien, sanos físicamente, pero también espiritualmente y moralmente y sociológicamente. Pero en realidad, yo creo que aún el ser un padre de familia o ser un pastor son cosas que Dios usa para cumplir el verdadero propósito que Dios tiene en mi vida. Entonces, el propósito de Dios para mí, el verdadero propósito, está más allá que esos dos. Y aquí las vemos en Romanos 8:28. Todo el mundo sabe Romanos 8:28, o muchos cristianos conocen Romanos 8:28, pero Romanos 8:29 es uno que muchas veces ignoramos. Y Romanos 8:29 nos dice el propósito de Dios. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cuántos padres van a negar de que se necesita paciencia para lidiar con sus hijos? Y usted se da cuenta que el ser padre en realidad lo está transformando cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. El ser padre le está ayudando a acercarse más a ser como Jesús. Y esa es la voluntad que tiene Dios. El propósito que Dios tiene para su vida, el verdadero propósito, es de que usted llegue a ser a la imagen de Jesucristo. Y no le estoy hablando greñudo y con túnica. No le estoy hablando su apariencia física. Le estoy hablando su personalidad, su esencia, su carácter. Una persona amorosa, paciencia, dispuesta a sacrificarse por el prójimo. Una persona que no se niega a sí mismo. Una persona que no se queda con nada, no reserva nada y lo da por el amor a aquellas personas.
Una persona que verdaderamente está lista para perdonar, para despojarse de rencores, de malos ratos, despojarse de venganza, para deshacerse de todo lo malo, de avaricia, de vanidad, de vanagloria. Eso es lo que quiere decir Dios cuando dice que nosotros lleguemos a ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Una persona que no nomás dice te amo, sino que lo demuestra. No lo demuestra una vez al año, sino lo demuestra todos los días de su vida. Una persona que entiende la debilidad de los demás y no se los está recalcando a cada ratito, no les está recriminando todos sus errores. Eso es llegar a ser a la imagen de Jesucristo. Entonces un pastor, no creo que haya un pastor que me niegue que el ser pastor cada vez nos ha acercado a ser más a la imagen de Jesucristo. Oiga, antes de poder enseñar nosotros algo, tenemos que aprenderlo. Entonces, lógicamente, el puro hecho de ser pastor cada vez nos está llevando a aprender más y más y más. Tristemente, algunos pastores, algunos padres de familia, malentendemos a Dios y llegamos a pensar que somos algo súper. Por eso soy pastor. Dios me puso en esta iglesia porque me necesita. En realidad, tú, pastor, necesitas a la iglesia. Qué diferente, ¿no? Dios me puso con estos hijos, con esta señora porque me necesitan. En realidad, no será al revés. ¿No será que tú necesitas a tu esposa también y que necesitas a tus hijos? Y vemos que cada cosita en este mundo, toda esta vida se convierte como en un laboratorio donde usted y yo cada vez estamos trabajando para acercarnos más a la imagen de Jesucristo. Usted lo puede entender en el trabajo. ¿Cuántos de ustedes les ha tocado trabajar con alguien criticón, con alguien quejón, con alguien que anda de lambiscón con los jefes, poniéndolo en mal, mintiendo, intentando superarse con chismes, no con producción, no con ser efectivo? Y lo primero que nos sale a nosotros es nuestra naturaleza humana y queremos vengarnos y cobrarnos. ¿Qué traes? ¿Qué estabas diciendo de mí? Y bajarnos al nivel de ellos y ponernos al tú por tú. Pero Dios nos frena y nos dice, alto, ama a tus enemigos. Pon la otra quijada, la otra mejilla. Y eso nos está deteniendo. Y nosotros muchas veces olvidamos que eso nos está ayudando cada vez más a ser como Él quiere que seamos. Es bien importante. Y aún la misma edad, ¿cuántos de ustedes son explosivos como cuando eran jóvenes? Muchas veces nosotros lo entendemos como maduro e inmaduro. Y vemos algunos viejones ya grandes y decimos, ¿cómo es este inmaduro? Ya está en sus 50. Parece ser que la vida no le ha funcionado para nada. El caso es de que entender que el propósito de Dios para nosotros es ser como su Hijo Jesucristo es bien importante. Y toda la palabra de Dios lo dice. Aún la Biblia nos dice bien claro que por esto Él instituyó, por eso Él puso pastores, maestros. Por eso Él puso a los apóstoles, por eso Él puso antes a los profetas. ¿Por qué? Para que lleguemos todo de la estatura ¿de quién? De la plenitud de Cristo. Ese es el propósito de Dios. Y lógicamente, ¿qué hacemos los humanos? Nos comparamos con otros. Cuando hacemos algo mal y luego alguien nos recrimina, lo primero que hacemos es apuntar el dedo. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? O sea, para sentirnos bien, bajamos nuestros estándares y nos comparamos con otro humano más. Pero qué diferente es cuando nosotros decimos, me voy a comparar con Jesucristo, y nos damos cuenta todavía todo lo que nos hace falta crecer. Es muy diferente. Eso pasa en los matrimonios. En los matrimonios, una persona le dice a la otra, yo siempre te perdono. ¿Y tú cuándo me vas a perdonar? Y tú, yo siempre pido perdón. ¿Tú cuándo me vas a pedir perdón?
Yo siempre soy el que dobla mi brazo. ¿Tú cuándo vas a doblar tu brazo? Y empezamos a compararnos con la otra persona. Y cada vez nos empezamos a sentir más cansados porque estamos poniendo más que la otra persona. Y luego nos comparamos con Jesucristo y nos damos cuenta de todo lo que Él nos ha perdonado. Nos comparamos con Jesucristo y nos damos cuenta toda la paciencia que Él ha tenido con nosotros. Y las chances tras oportunidades y oportunidades que nos ha dado. Y entonces decimos, caray, como que todavía me falta. Como que todavía me falta. Y algunos, por ahí un esposo dijo, no hombre, es que cada vez que me peleo con mi esposa se pone histérica. Y dijo, no, histórica, será histérica, ¿no? No, histórica, porque me saca lo que dice cuando éramos novios y me saca lo que hice hace 15 años y lo que hice hace... Y se pone histórica, darme toda la historia. Y es que así somos los humanos. Guardamos adentro y decimos, no, soy rencoroso. No, nomás que te haga algo el mismo y vas a ver que sí te acuerdas de lo que hiciste. Y vea usted cuánto rencor guarda Jesucristo por nosotros. Nada. Para expresarnos ese rencor que tiene Jesús para nosotros, nos dice así, que Él agarra nuestras transgresiones, nuestros pecados y los avienta a lo más hondo del mar. Una imagen para entender que Él no guarda rencores. Nosotros muchas veces queremos venir con Dios y decirle, perdóname Dios, otra vez cometí este error. Y pensamos, me va a decir, ¿otra vez? Pero Dios no es así. La Biblia dice bien claro que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces nosotros debemos entender, el propósito que Dios tiene para mi vida aquí es ser como Jesucristo. No es ni siquiera ser como mi mamá o como mi papá, que son unos santos o que son unos preciosos cosas, pero es ser como Jesucristo. Y entonces es por eso que muchas personas se atoran. Llegan al cristianismo, llegan a los pies de Dios y empiezan a crecer, empiezan a ser mejores personas. Empiezan a ser pacientes y caritativos y empiezan a alabar a Dios. Y llega un momento como que se atoran y ya ahí se quedan estancados. Dejan de crecer, dejan avanzar porque empezamos a ver a los demás. Y decimos, pues yo soy el que llega más temprano en esta iglesia. ¿Ya que más temprano puedo llegar? Pues yo soy el que se baña los domingos y los demás no. Y empezamos a ver a las demás personas y empezamos a sentirnos que ya amarramos, ya estamos bien. Ya no hay nada más que crecer. Y es muy triste ver a cristianos de antaño, a cristianos viejos que se quedaron estancados. Ya no tienen la pasión, ya no tienen la motivación, ya no tienen el ánimo que una vez tenían. Ya simplemente se están fijando que son mejores que los demás y eso es suficiente para ellos. Pero no lo es. La Biblia nunca dijo hasta que llegues a la estatura del hermano Chuyito, a la estatura del hermano Elías, a la estatura de mi brother, no, dijo a la estatura de Jesucristo. Compárate con Jesucristo. Porque si tú te pones a ver todos los errores que hace el pastor, que son muchos y son constantes, vas a parecer un santo. Hasta vas a brillar delante del espejo. Pero si nos empezamos a comparar delante de Jesucristo, nos vamos a dar cuenta de todo lo que nos falta todavía crecer. Y esa es la clave, compararnos con Jesucristo. Es importante entender eso. Ese es el propósito que tenemos, entonces, y es importante entenderlo para poder balancear nuestra vida. Ahora, pues estamos llenos de bendición, gracias a Dios. Muchas bendiciones. Pero luego nos hacemos la pregunta, ok, ya sé que tengo que ser mejor, porque tengo que ser como Jesucristo. Vienen dos preguntas a la mente. Bueno, ¿para dónde vas y cómo piensas llegar, no? ¿Para dónde vas? Pues yo quiero balancear mi vida. Yo quiero poder adorar a Dios, alabar a Dios. Quiero poder vivir una vida, heredar la salvación, poder tener la vida eterna. Pero quiero saborear mi carro nuevo y a mis hijos y mi teléfono. Y quiero saborear las vacaciones. Y pues también quiero tener cotorreo aquí. Quiero tener amigos y quiero saborear la comida. Bueno, ¿cómo vamos a llegar a encontrar ese balance entonces donde no nos pasemos la línea, donde no nos crucemos la raya?
Ya sabes que tienes que ser como Jesucristo, pero eso no es suficiente, lógicamente, porque no muchos cristianos, no muchos humanos parecen lograrlo. Entonces volvemos otra vez a la palabra de Dios, y aquí mismo en el libro de Efesios nos dice que es el Espíritu Santo el que nos va a dar las fuerzas, la sabiduría, la convicción que necesitamos para poder lograr el propósito que tenemos. El Espíritu Santo. Ahora, entiéndame bien, cuando hablo del Espíritu Santo, hablo del Espíritu Santo como lo pone la Biblia. El verdadero Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo. No estoy hablando de ese poder que lo controla de tal manera que usted no sabe lo que está haciendo, sino estoy hablando de ese poder que le dice y lo motiva y lo redarguye y lo convence de lo que está correcto y de lo que está incorrecto. De ese poder que lo mueve a usted de tal manera que usted dice, esto tengo que hacer aunque me duela, aunque me cuesta. Esto tengo que hacer. Estoy hablando de esa voz que tiene muy dentro de su interior y que le dice, hey, no seas rencoroso. Cálmate Elías, contrólate. De esa vocecita, ¿verdad? Estamos hablando. Estoy hablando de ese Espíritu Santo que le recuerda las palabras que usted ha leído en la Biblia. Le recuerda las promesas que Dios le ha puesto. Y cuando usted se pone triste, usted recuerda las promesas de Dios. El Espíritu Santo de repente le lleva a su mente estas palabras que dice Jesucristo, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida. Y usted dice, caray, pues sí es cierto. Si Dios me dijo eso, ¿cómo es que me acordé? Fue el Espíritu Santo que se lo recordó. Pero fíjese aquí la palabra de Dios en el mismo libro de Efesios, en la carta de Efesios capítulo 1 versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado. ¿Cuándo? Dice, pues cuando oíste la palabra de la verdad, cuando oíste el evangelio de la salvación y luego creíste en él. Así es como dice la palabra de Dios. En ese momento fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y luego el mismo Efesios nos habla más del Espíritu Santo. Y lo precioso es de que toda la Biblia nos habla del Espíritu Santo. Es asombroso porque cualquier doctrina, cualquier creencia, cualquier dogma que se tenga acerca del Espíritu Santo tiene que ser comparado a la luz de la palabra de Dios, porque la Biblia habla mucho y suficiente del Espíritu Santo. Entonces yo no crean en mí si alguna vez yo vengo con mis rollos, con mis cuentos, con mis piñaventuras y no uso la palabra de Dios para comprobárselo. Usted exíjame la Biblia. Dime dónde está. Y fíjese la palabra de Dios aquí mismo en Efesios el capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dice así, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder otra vez, vamos a leerlo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ser fortalecidos en el hombre interior. Eso se le llama fuerza de voluntad, por cierto, Ahí me detengo tantito. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Es que usted sabe que usted fue nacido para ser como Jesucristo. Ese es mi propósito, llegar a compararme con Jesús. No compararme con el Donald Trump ni con el Barack Obama. Tengo que compararme con Jesucristo. Entonces, ¿qué va a pasar en mi vida? Pues voy caminando bien a gusto con mi vida, lleno de gratitud y de alabanza para Dios, pero saboreando el chocolatito, ¿se acuerdan? Saboreando la comida y saboreando los carritos. Y llega un momento donde me estoy acercando estoy muy cerca de la línea que no se debe cruzar, porque esa línea invisible, al cruzarla, lo bueno se convierte en malo. ¿Y cómo voy a saber dónde está la línea? ¿Cómo voy a entender qué tanto está bien? Se necesita el Espíritu Santo. Se necesita el Espíritu Santo.
Porque muchas veces, aunque yo les he hablado mucho de la conciencia les ayuda mucho. Y les he dicho, si no pueden ni cumplir ni con lo que la conciencia les dice, ¿cómo van a cargar con más pesos de la religión? El asunto es que la conciencia le ayuda mucho. Y si usted no tiene la conciencia muerta de a tiro, usted sabe, aún hoy sigue sabiendo que matar es malo, que mentir es malo, que engañar es malo. Usted sigue sabiendo lo principio, lo básico de la ética que Dios ha puesto sobre este mundo y de la moralidad. Pero llega un momento donde la conciencia ya la tenemos bien apachurrada, bien cauterizada la conciencia. Y entonces ya las personas ya no saben que matar, te mocho el cuello. Y no, mano, ya estás muerto espiritualmente tú, ya de a tiro no oyes nada. Pero aún así, en cualquier momento de nuestra humanidad, nuestra conciencia está dañada por esa separación que tuvimos con Dios, por el pecado. Entonces, hay cosas que no podemos ver. Hay cosas que no podemos ver. Algunas personas dicen, ¿qué tanto es tantito? Para ciertas cositas. Y ok, pues dice, está bien, mi conciencia me dice que bien. Pero llega un momento donde nosotros decimos, ok, ya me comí 4 cajas de chocolates Hershey. ¿Se vale una más? ¿O ya fue suficiente 4 cajas? Y mi panza y mi glotonería y mi cerebro todo ansioso por esos químicos que tiene el chocolate me va a decir, más. Pero tiene que ver algo dentro de mí donde dice, no, ya pecaste, vato. Ya la regaste. 3 cajas y medias atrás, pecaste, te cruzaste la raya. Pero le estoy diciendo un ejemplo simple, sencillo, porque lo mismo está como para hacer dinero, como para hacer ropa. Oh, pues ya me chulié, ¿no? Déjeme le pongo un ejemplo. Muchos cristianos hispanos alegan que los tatuajes son pecados. Uy, otro tema polémico, pastor. Sí, la neta, muchos pastores, es pecado el tatuaje. Y yo le digo, hermano, entonces, ¿por qué se tatuó la ceja? Porque se la tatúan. Perdón si algunas andan aquí tatuadas de la ceja, pero yo me acuerdo que se las tatuaban las hermanitas de mi iglesia. Entonces, ¿cuántas cejas es pecado o no? Perdón, ¿cuántos tatuajes es pecado? ¿Cuántos tatuajes es pecado? ¿Cómo voy a saber la diferencia? ¿Dónde está la línea? Que solamente ese poder, fíjese, dice aquí, fortalecidos en Efesios 3:16, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, que sepamos hasta dónde se vale y dónde están los límites, hasta dónde, para allá hasta dónde puedo llegar, para allá hasta dónde, para allá hasta dónde, hasta dónde. ¿Cómo voy a conocer los límites? Por el Espíritu Santo. Seáis plenamente capaces, versículo 18 otra vez, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y ese es el rollo, que si nomás vamos a usar el Espíritu Santo mientras está el servicio, no good. El Espíritu Santo habita en nosotros y a diario. ¿Cuántas nalgadas está bien darle a mi hijo? ¿Por qué no platicas con Dios? Hablando de nalgadas, hasta la Biblia te dice cuántas. ¿Qué tanto está dispuesto? ¿Qué tanto estoy permitido molestarme con mi pareja? ¿Hasta qué punto puedo defenderme? Son límites que necesitamos saber. Y muchas veces, si no tenemos al Espíritu Santo, vamos a batallar mucho. Vamos a batallar mucho. ¿Saben? En mis días tristes, voy a abrir mi corazón. Mis días más tristes fue cuando, así como me ve usted de trabajador de construcción y todo, fue cuando trabajé para McDonald's. No hay tristeza más grande que esa.
estar encerrado ahí dándole vuelta a las hamburguesas. Muy triste. Pero en mis días tristes de McDonald's yo conocí a muchos cristianos que iban ahí porque fui store manager assistant manager de un McDonald's acá en Bernalillo, y ahí conocí a unas personas que eran cristianas, y cuando no le ponían queso a su hamburguesa, Señor, como que no le habían puesto el Espíritu Santo a la hamburguesa porque se le salía el demonio, nomás porque le faltaba queso. Cuando le quitan el pan, o cuando queman el pan, se los comen. Entonces, cierta ocasión llegaron unos cristianos y quién sabe qué pidieron la hamburguesa. Ya sabe que los de McDonald's siempre se equivocan, es la verdad. Sí, ya sabe que se equivocan, ¿para qué va al McDonald's? No. Pero el caso es de que fue esta familia cristiana y pidió pepinos o quién sabe qué, no le pusieron, y el manager otro se enojó y dijo, ay, con pepinos, quién sabe qué, y agarró el brother de la hamburguesa en la mera espalda del manager. ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? Oye, brother, vienes de allá de decir, ¡saca la manga larga! Y aquí no pueden ni controlar la hamburguesa. ¿Hasta dónde te va a controlar el Espíritu Santo? ¿O será que verdaderamente lo tienes? Entonces esos son los límites donde nosotros, que yo me puedo molestar, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta qué distancia? Y luego el brother después se justifica conmigo, es que mira, yo pagué por un producto y tengo el derecho como ciudadano americano de exigir el producto, y si no me lo dan, no me pueden dar la espalda. Las justificaciones siempre van a llegar para nosotros poder salirnos de la raya, siempre. Así está aquel varón, aquel hombre, aquel padre de familia que le pone unas cachetadas a su esposa y luego le dice, perdón mi amor, es que tú te lo buscaste. Siempre hallamos una justificación para lo mal que estamos haciendo. ¿Por qué no te puede detener el Espíritu de Dios? Hace años atrás trabajaba con los exploradores yo allá en Chihuahua en la iglesia, y un brother nos estaba dando lecciones porque yo era un chavalito, era un jovencito, pero trabajaba con ellos, y me dijo, acuérdate Herminio, estos puños por algo te los dio Dios. Ay, predicando en la iglesia que estos puños, pues yo creo que para amasar, dije. Pero no, él estaba hablando de otro punto. El caso es de que el Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar entender, y esa es la bronca que tenemos hoy, hermanos, que queremos saborear algo aquí en la tierra, pero no sabemos si se vale, y luego no sabemos qué tanto se vale, y entonces llega un momento donde verdaderamente tenemos que reconocer que necesitamos al Espíritu de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. No ha habido un cristiano que no lo necesite. No ha habido un humano que no necesite el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque somos criaturas indisciplinadas. Somos indisciplinadas. No sé, ¿cuántos de ustedes batallan para levantarse en la mañana? Pero algunos, batallamos un chorro. ¿Sabe quiénes son los que batallan más? Los que batallan para acostarse en la noche. En serio, porque somos indisciplinados. Estás batallando para levantarte. ¿Qué tal si te hubieras acostado 1 hora o 2 horas más temprano? Batallarías menos. Fíjese la palabra de Dios aquí en Efesios 2, volviendo a Efesios, el capítulo 2. Dice la Biblia del 1 en adelante, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué vimos aquí? Vimos un cambio tremendo. Vimos a gente que están hablando aquí, que andaban en cosas malas, andaban en iras, eran personas malosas, y de repente vino un cambio en sus vidas. Pero ese cambio se logró gracias a Dios y gracias a que ellos abrieron su corazón a Dios. Si no, no llegó el cambio. No llegó el cambio. Nuestra fuerza de voluntad es muy limitada. Es muy limitada. Yo, por ejemplo, nunca he entendido no sé cómo le llame usted, allá en Chihuahua, en el barrio, en la Revolución y en la Insurgentes, le llamábamos quinelas. Yo nunca he entendido las quinelas. Que usted da $100 esta semana y alguien más da otros 100, y después de 5 meses le regresan $500 o no sé cuánto, ¿no? Pues por eso se llaman quinelas, yo creo, ¿no? ¿O cuánto da? ¿Sí saben de lo que estoy hablando? Usted da $10, creo, y 10, y 10, y 10. Y digo, ¿por qué no lo mete mejor al marranito? ¿Por qué no guarda ese dinerito hasta aquí? Ahora sí ya lo saqué. Y al que le toca recibir los primeros 500, ahí está el resto. ¡Ay! Me toca la quinela, ya me los gasté. Pues sí, te gastaste feria que no era tuya. ¿Por qué no fuiste más disciplinado y ahorraste la feria y luego ya te la gastaste? ¿Por qué? Porque nos falta fuerza de voluntad. Tenemos el deseo, queremos ser personas mejores, queremos ser mejores padres, mejores esposos, mejores trabajadores, mejores ciudadanos, mejores cristianos, pero el deseo no es suficiente. No es suficiente el querer. Hay algo que nos jala. Ándale, chiquitito, ¿quieres? Pues no. Dios es el que puede lograr el cambio. Dios es el que puede lograr el cambio. Y ese es el rollo que muchas veces queremos nosotros con nuestras fuerzas cambiar. Yo cambio, yo voy a poder. Y no pude. Pues sí, no vas a poder solo. Necesitamos a Dios, que Él nos eche la mano, que Él nos ayude. Pero supongamos en esto, ¿no? Que Dios le quiere ayudar y usted dice, yo le abro mi corazón a Dios. Órale pues, yo te voy a ayudar, dice Dios. Y dice usted, órale pues, Dios, ayúdame. ¿Se pusieron de acuerdo? Y luego Dios le dice, ahorita en la noche oras. Y usted dice, ¿qué? ¿Ahorita oras? Ok, y no ora. Y luego Dios le dice en la mañana, hey, que yo te iba a ayudar, ponte a orar ahorita. Y no ora. Y luego Dios le dice, hey, cuando menos lee la Biblia, memorízate un versículo. Y no se lo memoriza. Bueno, ya cuando menos ve a la iglesia. Y no va a la iglesia. Dios dice, pues qué onda, yo no te puedo ayudar así. La ayuda tiene que traer obediencia. Si no tienes una relación conmigo, una relación verdadera, una relación personal, no va a haber el cambio que estás pidiendo en tu vida. No va a existir un cambio dentro de ti. No sé cuántos de ustedes se han fijado. Yo lo empecé a notar hace años atrás. Se casan, no sé, Paquito con Teofilita, ¿no? ¡Pum! Y son bien diferentes, Paquito y Teofilita, tienen costumbres diferentes. Pues una era de allá de San Gapito y la otra era de San Lorenzo y ¡pum! Se casaron, ¿no? Se conocieron ahí en el Walmart y se enamoraron. Son bien diferentotes. Son extraños. Uno le gusta cosas muy diferentes al otro y uno piensa que los tamales se hacen con quién sabe qué y el otro que... Diferentes. Pero se casan. Y los ve usted un par de años después y se ven tan parecidos. Hasta hablan igual. Yo he visto, por ejemplo, a gente de Chihuahua que se casa con gente de Sonora. Y los de Sonora, ándale pues. Y el de Chihuahua la cotorrea. ¿Qué te pasa? ¿Qué Chihuahua, hombre?
Pero después de un rato, el de Chihuahua anda ándale pues. ¿Por qué? Es que se pasaron tanto tiempo juntos que como que se fusionaron. Se fusionaron. Es lo mismo que pasa cuando usted se pasa tiempo con Dios. De repente usted ni tiene que esforzarse para ser buen cristiano, ni tiene que esforzarse para poder perdonar o para poder ser dadivoso, para poder ayudar a la gente. Le sale como si nada y ni sabe por qué. Se fusionó con Dios, se pasó tanto tiempo con Dios que ya se comporta como Dios es. Pero si no pasa eso, el cambio no llega. Y estamos atacados de humanos que vienen nomás el domingo a la iglesia o un domingo de vez en cuando y quieren un cambio en su vida. Y dicen, ya intenté a la iglesia y no pasó nada. Es que la iglesia no es la que te cambia, Dios es el que te cambia. El rato que te pasas con Dios es el que va a hacer una diferencia contigo y con tu vida. Y ese es el rollo que tenemos hoy en las iglesias. Necesitamos verdaderamente sumergirnos, zambutirnos, si usted quiere decirle, a la presencia de Dios. Y ahí está la palabra bautizo. La palabra bautizo es la palabra baptizo, que quiere decir sumergir, ¿verdad? Todos aquí creo que la mayoría estamos de acuerdo. Y decimos, no, pues hay que bautizar a este. Pero la verdad, esa palabra bautizo es que usamos cuando sumergimos a alguien en agua. Es como cuando sumergimos a una manzana en el dulce. Y sacamos y la manzana sigue siendo manzana, pero ya está cubierta de dulce. Pero la palabra de Dios habla del bautizo del Espíritu Santo. Y el bautizo del Espíritu Santo es como cuando usted sumerge un pepino en vinagre y le cierra la tapadera y lo deja ahí. Ya cuando saca el pepino ya no es el mismo. Cambió el pepino totalmente diferente. Fue otro pepino el que salió. El vinagre y el pepino se fusionaron, se hicieron uno. Y no hay manera de regresar a ese pepino como era antes. Eso es lo que nos falta a los cristianos. Sí, nos zambutimos en el agua, pero ¿y en el Espíritu Santo? En la presencia de Dios, ¿cuándo nos vamos a sumergir? ¿Por qué es que no tengo fuerza para contener mi ira cuando me hacen enojar? ¿Por qué es que no tengo fuerza, no tengo poder para contener mi tristeza cuando alguien me falla, cuando me quedan mal? ¿Por qué es que guardo tanta tristeza y tanto rencor de todo lo que me han fallado durante la vida? Porque te falta fusionarte con el Espíritu de Dios. Te falta el verdadero poder que tiene Dios para tu vida. Y entonces vivimos sin poder ver el fruto que dice la palabra de Dios. Dice, después da fruto apacible de justicia a los que en ella ha sido ejercitados. Así dice la palabra de Dios en Hebreos. ¿Qué? Sí dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Así es como vemos nosotros la disciplina. Tengo que orar otra vez. Tengo que ir a la iglesia otra vez. Tengo que memorizarme un versículo. La escuela dominical. No. Quedarme callado cuando mi esposa está hablando mal de mi mamá. La disciplina al principio duele. Aquí dice la Biblia. Duele. Pero el fruto que da, dice la palabra de Dios. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Oiga, no le estoy hablando de nada raro. Vaya a la palabra de Dios y vea la vida de los discípulos de Jesucristo. Vea la vida de los apóstoles de Jesucristo. Juan, Pedro, ellos no cambiaron de la noche a la mañana. Les tomó un tiempo, les tomó zambutirse, sumergirse en la presencia de su Creador. Y poco a poco fueron desechando, fueron conociendo los límites que no deberían de cruzar. Y cada vez se hicieron más a la imagen de Jesucristo. Cada vez se hicieron más a la imagen de Jesucristo. Y cuando eso pasó, oiga, estoy hablando de los discípulos, pues ellos tenían un propósito independiente, que ellos fueron llamados a ir
como apóstoles y llevar el evangelio. Posiblemente usted no es enviado para eso. Pero en lo que ellos fueron llamados, pudieron disfrutar su vida. Pudieron saborear su vida. Pudieron disfrutar de las bendiciones que Dios les dio. Usted ve las cartas que ellos escribieron y en ningún lado va a encontrar que ellos estaban llenos de tristeza, de fracaso, de rencor, de amargura, de depresión. No, ellos estaban gozosos. Entendían en quién habían creído y reconocían que todas esas bendiciones venían de Dios. Venían del Creador. Así que la disciplina, hermanos, pues es algo que necesitamos. El mismo Pablo dijo, pues, no, yo mismo me tuerzo el brazo. Ahora, el rollo es de que ¿para qué? Aquí le vamos a acabar para no hacerse la más larga. ¿Para qué? ¿Para qué Dios me da tantas bendiciones? ¿Para qué Dios tiene un propósito para mí y ser cada vez mejor? La imagen de Jesucristo, ser como Jesucristo, quiere decir ser mejor. Ser mejor todo, mejor papá, mejor madre, mejor hijo, mejor hermano, mejor amigo. Eso es lo que quiere decir ser como Jesucristo, ser mejor. Pero ¿para qué? ¿Por qué está tan interesado Dios? La neta, ¿qué saca Él de ganancia con que usted sea mejor? Sí hay una ganancia para Dios. Y esta ganancia, la verdad, tiene que usted entenderla, aceptarla y comprenderla. Y es desde el principio de la creación. Fíjese aquí en Efesios 1, cuando leímos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que son muchas, y todo el propósito que Dios tiene para nosotros, que es uno, nos damos cuenta para qué. Y dice, por ejemplo, Efesios 1 en el 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. El versículo capítulo 1, 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y ahora Efesios 1, 14 dice, al final dice otra vez, para alabanza, ¿de qué? De su gloria. Esa es la verdad. Para alabanza de Dios. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Eso es lo que Él quiere. Entonces sí, Dios quiere que usted disfrute a sus hijos, a su carro, a su troca, a su casa, todo, que disfrute todo. Pero todo, según la palabra de Dios, absolutamente todo. En 1 Corintios capítulo 13, 10, versículo 31, dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo porque son unos condenados egoístas. No dice eso, dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. No, o sea, no importa lo que estés disfrutando, si estás disfrutando tu bebida, tu comida, si estás disfrutando tu tecnología, hazlo todo para la gloria de Dios. Tu vida, nuestra vida totalmente se tiene que convertir en un estilo de vida que adora a Dios. Absolutamente todo. Y ahí es donde nos damos cuenta dónde está la diferencia, dónde está la línea, no la veo. Bueno, ¿qué tal si me pregunto? ¿Esto le trae gloria a Dios? Sí, ¿estaría feliz Dios conmigo al estar haciendo esto? Y entienda bien. Ahora, tengo que aclararle otra vez. Es que la gente, de repente he tenido gente que le llama pecado a lo que no es pecado. Me llamó un pastor hace como unos 6, 7 años. Me dijo, oye, bro, ¿cómo la ves? Es que tengo esta hermana. No le digo su nombre porque a lo mejor no la conoce. Es que siempre que estoy predicando dice, pues todos pecamos, todos tuvimos hijos. Y siempre me dice lo mismo. Y el brother ya no sabía si correrla o golpearla. Así hay de ignorancia. El tener hijos no es pecado. Ni tampoco en tener relaciones es pecado. Ni relaciones sexuales, ni las otras. Nosotros debemos entender qué es lo que verdaderamente agrada a Dios. Y hay muchas bendiciones que Dios nos ha dado. Y hay mucha gente que le llama a esas bendiciones pecado. ¿Cómo voy a saber qué es pecado? Pues teniendo una relación con Él.
Yendo a la palabra de Dios, la máxima revelación que tiene el humano, que es Jesucristo, se nos es dada en la Biblia. Y así voy a entender verdaderamente qué es pecado. Así me doy yo cuenta que es pecado y dónde está esa línea que no debo de cruzar. Es decir, hasta aquí. Aquí ya estoy en el último carril de este periférico. Para allá ya no cruzo. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, te ruego, Padre, que nos llenes de esa verdadera sabiduría, la sabiduría santa, gloriosa que viene de tu presencia, para que nosotros podamos comprender, entender cuál es tu voluntad, qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que verdaderamente te desagrada, Señor. Somos criaturas que deseamos con ansia disfrutar de lo que tú has creado, de las bendiciones que tú nos has dado. Somos criaturas que deseamos tener una relación contigo, Señor. Y muchas veces no sabemos cómo balancear las dos. Y batallamos mucho, Señor. Pero en Cristo Jesús yo te ruego que toques con tu Espíritu Santo la mente de cada uno de los que estamos aquí, de cada de las personas que escuchan este mensaje. Y nos des esa habilidad de poder ver esa línea, Señor, que jamás debemos de cruzar. Donde nosotros podamos vivir predicando con nuestra actitud, con nuestros hechos y con nuestras palabras, que tú verdaderamente eres el Salvador, el Redentor de este mundo. Pero que lo podamos ver, que lo podamos compartir a la gente de una manera que es efectiva. Que la gente vea, Señor, nuestra vida, nuestro estilo de vida y anhele eso que nosotros tenemos, que eres tú, Padre. Donde sea que vayamos, Padre Santo, entonces ayúdanos para comprender hasta qué punto puedo hablar de otras personas, hasta qué punto me puedo quejar de otras personas, hasta qué punto, Señor, hasta dónde me voy a aguantar para poderle confesar a la gente que tú eres la respuesta, tú eres la solución a los problemas de este país y de este mundo. Así que, Padre, en Cristo Jesús te ruego, habla, trata con cada uno de los brothers que están aquí. Trata con cada una de las personas que están aquí presentes. Y danos la habilidad de poder ver, Señor, lo que tú puedes ver. En el nombre precioso de Jesucristo te lo ruego, Señor. Amén.